Pues buenas tardes. Los premios de novela, relato y poesía de la Fundación Caja Canaria se han convertido con el paso de los años en uno de los más longevos y prestigiosos del archipiélago. Ocupan además un capítulo importante en una hipotética historia de la literatura canaria, porque desde su creación muchos han sido los escritores y escritoras, los poetas y las poetisas que se han labrado una carrera en la República de las Letras Canarias tras obtener algunos de los 3 galardones literarios que ofrecen estos premios. Este acto se ha organizado para presentar a todos ustedes a los ganadores de la edición de 2022. Y el formato escogido ha sido el de una entrevista con los 3 autores, aunque desearía, y ya lo hemos comentado antes, que también se convirtiera en un diálogo a 3 entre ustedes mismos, porque ellos se han leído las novelas respectivas ganadoras. Dicho esto, voy a presentar a Nieves Delgado, que obtuvo el premio de poesía Pedro García Cabrera con Ironía Naturae. Nacida en Gran Canaria, Nieves ha realizado proyectos expositivos como el que lleva por título Vidas truncadas, sobre el doloroso tema de los desahucios, y A golpe de arco, en torno a la organización musical Barrios Orquestados. Con Ironía Naturae, Nieves Delgado se estrena como poeta, lo que espero que sea el anuncio de una prometedora carrera en la República de las Letras. Sobre este libro y sobre ella misma, si nos da tiempo, hablaremos en este encuentro que, reitero, me gustaría que resultase más una conversación entre amigos que una estricta y siempre formal entrevista pública. Antonio Martín Sosa, el que tengo a mi izquierda, premio de novela Benito Pérez Armas, es poeta, profesor y novelista. Ha publicado el poema en prosa Ramón, que fue incluido en la antología Vulcán, Édico de los Vinos. También el libro de cuentos Petromán y una novela, La Pasapáginas, ambos en Ediciones Ideas. Entre otros premios, recibió en 2016 el de cuentos Isaac de Vega, de esta misma casa, y Por finas hierbas. Y en 2022 el premio de novela Benito Pérez Armas con Don Jeremías cuenta hasta 100. Por último, Pedro M. García, el que tengo en el otro extremo de la silla, fue el ganador del premio de relato corto Isaac de Vega por la colección de cuentos Donde soplan los alisios, y es escritor y traductor. Pedro recibió en 2021 el premio Nuevas Escrituras Canarias con la obra Orilla Escondite, publicada en otoño del año pasado. Una vez presentado, la primera pregunta va un poco para todos, y la cuestión es que me explicaran cómo se les ocurrió presentarse a esta edición. Y en el caso tuyo, Antonio, porque ya habías ganado el de relato corto Isaac de Vega, y ahora te presentas y ganas de repente también el de novela. Me gustaría que explicaran entonces entre los 3 cómo se les ocurrió presentarse a este certamen, y bueno, y siempre me imagino con la esperanza de ganar el premio. Así que el que quiera que empiece. Pues yo, la primera vez que reuní un conjunto de relatos cortos para un libro, el primer premio que vi aquí en Canarias era este de Isaac de Vega, de la Fundación Caja Canaria. En esa época considero que no sabía escribir, pero aún así lo intentaba. Y lo presenté y no funcionó. Pero no desistí y lo intenté una vez más en 2020, tampoco. Y como seguía empeñado, pues ya, esta vez sí que... Entonces venía de atrás. Y lo descubrí realmente buscando en internet premios de relatos en Canarias. Y el que más me llamó la atención fue este, por toda la historia que tenía detrás. ¿Nieves? Bueno, yo junto con otros compañeros voy a un taller literario, de poesía que imparte Pedro Flores, y pues más o menos estamos un poco al tanto de los premios que se convocan, y el Pedro García Cabrera es uno de los más reconocidos, vamos a decir, y a nivel regional, y bueno, pues un poco a lo loco, dije, vamos a presentar el libro, y salió. Y tú, Antonio, que tú ya tenías experiencia de haber representado a este certamen en otra categoría, pero... No, yo siempre he querido ganar el Pedro García Cabrera, pero al que solo me he presentado 2 veces, ¿no? Y este año presenté el de poesía también. Vaya. Pero presenté 2, o sea, el de poesía, porque yo en mi cabeza pensaba que iba a ganar este año. Este año sí,
pero no, tampoco. Y me dieron el de la novela, porque ese día pues estaba la novela y lo mandé también, la mandé. Entonces me han dado el premio de Isaac de Vega y el de novela. O sea que como que la poesía no... Pero bueno, no sé, a lo mejor dentro de 5 años. 5 años o el año que viene. No, no. ¿No? Ah, no. Sí, ya lo vi, pero no lo voy a hacer. ¿No? No. Ha sido un terremoto el ganar un premio, el de novela. Nieva, yo te quería preguntar que lo realmente interesante de tu premio, además de ser un gran libro, y te lo dice alguien que reconoce públicamente que no es muy lector de poesía, pero en tu caso me ha gustado mucho. La pregunta es, hombre, tiene que haber sido realmente un auténtico subidón que tu primer poemario lo presentas a un concurso de este prestigio y encima lo ganes, ¿no? Pues sí, más que una sorpresa, vamos, impresionante, porque es un poco, bueno, venga, vamos a presentar, la presentas y que te llegue un correo diciéndote que yo me quedé durante, no voy a decir una hora, una semana, que dije, me da a mí que esto me van a escribir, yo, perdone que... Pero sí, la verdad, un subidón grande. Y ya puestos, me gustaría que cada uno nos hablaran de sus respectivas historias. Tú, Pedro, del libro, de la colección de relatos con la que te haces con el premio, ¿no? De Isaac de Vega, que explicarás un poco en qué consiste, qué va a descubrir el lector con estos cuentos, en donde soplan los alicios. ¿Qué va a descubrir? Pues la verdad que no lo sabría decir, eso ya correspondería a cada lector. ¿Qué pretendía yo con el libro? Salvo uno de los relatos que escribí en agosto del año pasado, perdón, en agosto de 2021, el resto los escribí entre febrero y marzo del 22, porque tenía ideas de distintas historias que estaban asociadas a un espacio o a un tipo particular de personas que se pueden encontrar aquí en las islas, y entonces fueron saliendo las historias. Y una vez iban saliendo me empecé a dar cuenta de que, por ejemplo, el papel del niño o de la infancia sobresalía con respecto a todos los demás. El tema del humor también, no era intencionado que ciertos relatos eran intencionados que hubiera humor, pero iba saliendo solo. Y entonces al final acabé, creo, no es idea mía este símil, pero me lo dijo mi pareja, que podía compararse el libro de relatos a una ropa vieja, porque se van a encontrar relatos variados, pero que al final realmente están hablando de las islas en general, aunque los espacios se puedan situar algunos en Gran Canaria, porque hay un relato que está en Ciudad de Onarucas, otro que está en el barrio de Vegueta en Las Palmas. Realmente se pueden trasladar a cualquiera de las otras islas. Hay otros que no están concretados, pero en una playa, cualquiera de nosotros hemos estado en playa. Hay otro que es en una cuesta, que parece una cuesta infinita. También vivimos en islas volcánicas y, en fin. Entonces, los distintos, digamos, que ingredientes que uno se puede encontrar en la ropa vieja, pues aquí tendrían el humor, la infancia, pero la infancia no mirada siempre desde el mismo punto de vista. No sé si ustedes pensarán lo mismo, pero desde distintas perspectivas, ya sea desde el propio niño o de la relación de abuelo-niño, relación de tía-niño o niña, ¿no? También en algún momento aparecen los animales, las mascotas, y no sé, no sabría concretar en qué... Yo lo que quería ahora es preguntarte si hay mucho de autobiográfico en estos relatos o son todos productos de tu imaginación. No, o sea, no hay mucho autobiográfico, salvo el personaje calentón. Mis dos abuelos son personas que con la misma se cabrean. Uno de mis dos abuelos fue el que me enseñó la palabra coño. A todos los nietos lo primero que decía coño, coño, coño. Y el otro es también una persona que se enfada muy rápido y se siente muy... Entonces hay un par de relatos ahí en los que, con todo inventado, sí que traslado esa forma de comportarse, esa forma de ser.
pero no hay ningún elemento. Bueno, perdón, sí que hay. Estoy un poco nervioso, disculpen. Hay un relato que sí es no es autobiográfico mío. Hay un relato en el que una abuela, mientras su nieto está esperando, está cuidando a su nieto porque va a tener una hermana y sus padres están en el hospital. La historia que le cuenta la abuela al nieto sí que es real. Le pasó a mi abuela. Pero todo lo que está construido, no tengo hermanos, no tengo hermanos por parte de madre, mi abuela materna. Entonces eso nunca me sucedió a mí. Todo es, pero sí que el elemento del nacimiento de la abuela y de esa precariedad hace tanto tiempo que sufrieron comparado con lo que hay ahora, pues sí que es completamente real. Ok. ¿Y Nieves, ironía natural? Ujú. ¿Qué es exactamente esa ironía natural? Bueno, gira en torno al mundo de las plantas, al mundo botánico y fue un poco por casualidad, porque bueno, la poesía funciona un poco de una manera diferente, ¿no? Entonces, pues surgió un poema acerca de un árbol, vaya, y después ya pues empezaba a investigar sobre diferentes plantas, empecé a encontrar características que me parecieron curiosas, cuando menos, y casi como semejanzas entre algunos comportamientos humanos y las plantas, y todo fue así como hilando y las palabras también propias del lenguaje científico de la botánica me resultaban atractivas por el sonido. ¿Sabes? Simplemente sin saber lo que significaba, lo leía y me sonaba bien. Entonces empecé a construir a partir de ahí y una llevó a la otra y a la otra y al final, bueno, paré porque dije, ya vale. Porque seguía encontrando o sea, cosas curiosas en el tema de las plantas y su relación y los comportamientos que son alucinantes algunos, ¿no? Y después un poco hilar, claro, con cosas personales que te quieras o no quieras, siempre pones ahí una parte de tu vivencia, porque es así. Todos los escritores supongo que algo decía ahí en lo que escriben. Ujú. Y Antonio, ¿qué es eso de don Jeremías cuenta hasta 100? Yo es que me estoy dando cuenta de que estoy escribiendo la misma novela desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y estas 5 partes que constituyen la novela, pues las uní y me dijeron, somos una novela. Entonces yo leyéndola, pues considero que sí es una novela, sobre todo porque sucede en Las Cándidas, que es un sitio que no existe de verdad, pero la gente de La Rotava quizás lo identifique en ese lugar con un barrio que se llama Las Cándidas, que la gente de La Luz, que es mi barrio, la llamamos así, Las Cándidas, ¿no? Pero a mí me gustó el nombre, en fin, me gustó, no sé. Y entonces lo que hice fue, pues, reflexionar, no reflexionar, sino unir parte, leer lo que ya había escrito en el año 2000, 2004, y yo estoy viendo que aparecen casi siempre los mismos personajes, el mismo espacio, los mismos nombretes, los apodos, un personaje que se llama Benito el Carnaval, la venta de Lula. Entonces es un barrio periférico donde hay campos, donde hay solares, donde hay un parque donde los niños juegan, etcétera, ¿no? Y don Jeremías, pues es un personaje que no sé quién es realmente. Es un juego infantil. Yo pensé o soñé o sentí que había un juego que se llama El Escondite, donde si no te ven te salvas, ¿no? Y eso por alguna razón me gustó, y más la frase inicial, el que no se ha escondido tiempo ha tenido, ¿no? Y en esta época en la que somos muy transparentes a nivel de, en fin, de todo tipo, pues eso de que no te vean para que te salve, me interesó, ¿no? Y don Jeremías es un personaje que incluso se me muere, ¿no? No sé si en esta novela o en otra, pero el personaje se me muere, pero no pasa nada. En la página siguiente está otra vez feliz y contento. Es un niño a veces es un señor mayor, eh, es un personaje que tiene un nombre un tanto que no se usa, como muchos personajes. Me interesan un montón los nombres que ya no se usan, ¿no? Y está ambientada en los 80, pero en mis 80, ¿no? Es decir, no es un estudio histórico de los años 80, ni mucho menos, ¿no? Yo a veces pongo el ejemplo de Verano Azul.
Yo creo que todos mis personajes cuando encienden una tele están dando Verano Azul, ¿no? Automáticamente, ¿no? Incluso todos los coches que aparecen son SEAT 850, ¿no? Y, y es posible que mis personajes hayan visto la serie antes de España, ¿no? De la sociedad española, ¿no? No sé si fue en el 85 cuando se emitió Verano Azul, pero posiblemente mis personajes la hayan visto antes, porque no es una novela histórica, ni mucho menos, sino que yo recuerdo que veíamos Verano Azul y que a lo mejor pongo 1981, que a lo mejor fue en el 85, no estoy muy seguro, pero vamos, en los 80, porque aparecen coches de esa época, ¿no? Y publicidad, los perfumes Why Not, que protagonizan o sea, ¿cómo se dice? Pagan la novela, ¿cómo se dice? La promueven, no, la patrocinan. Pero luego descubrimos mis compañeros en el instituto que existe un perfume realmente que se llama así, Why Not. Que yo no lo comprobé, sino me inventé el nombre y dije, bueno, Why Not, porque entendí que es un nombre absurdo para un perfume, pero es que existe de verdad el perfume. Entonces Las Cándidas, que es el lugar donde se desarrolla, pues va creciendo, ¿no? En la novela que escribí este verano ya tiene comisaría y todo. Va construyendo. Sí, sí. A medida que escribe, va creciendo. Sí, sí, creo que sí. A lo mejor va hacia atrás realmente. También. Pero ya tiene su comisario y comisario. Totalmente inútiles, por supuesto, pero ya tiene comisaría. Aunque no va a ser de esa novela que estás escribiendo ahora, que se desarrolla también en Las Cándidas, Sí, sí. no va a ser una novela policíaca. ¿O sí? No sabes. No soy lector de novela policíaca, no me llama la atención, pero están solucionando cosas estúpidas. O sea que no sé, está la cosa ahí media... Te quería preguntar, en los cuentos que tienes, ¿también se desarrollan en Las Cándidas? Sí. Es decir, toda tu De hecho, narrativa las finas hierbas, el que ganó, ahí también suceden Las Cándidas y aparecen los mismos personajes. Por ejemplo, el culo, el gufo. Es como que tengo un universo ahí que no sé, todavía no lo entiendo muy bien. Pero es un placer escribirlo. Antes lo estamos comentando, que dicen que habían buscado gente, cierto parecido entre los cuentos de Pedro con tu novela. No sé si los dos están de acuerdo, se han encontrado tú que has leído la novela y tú que has leído los cuentos. Pero en la novela no, en los cuentos sí. En los cuentos que tienes. Y una persona que conoce los cuentos míos me lo dijo también. O sea, que se parece mucho, el que ganó en los cuentos, me dijo, el que ganó los cuentos se parece mucho a cómo escribes tú. Pero luego yo te leí y en efecto sí. O sea, si leen el libro de él, que es magnífico, hay El chiquillo de los cojones, es un cuento súper interesante. Casualidad es porque yo no había leído nada tuyo hasta que me leí la novela. Entonces no sé si tendrá algo que ver con el clima en el que vivimos, el ambiente en el que nos criamos y no, eso ya... Yo quería preguntarte, Pedro, con el que obtienes en el 21 el premio de Nuevas Escrituras Canarias, ¿son cuentos también o es una novela extra? Es un híbrido yo digo que es un híbrido entre cuento y novela, porque el protagonista es el mismo de todas las historias, pero al final acaba el lector conociendo su vida de manera fragmentaria y cada parte de su vida tiene un título y puede funcionar de forma independiente. Si tú extrajeras cualquiera de esas partes y la pusieras en una antología, funcionarían como relatos sin problema. El lector no se quedaría pensando que falta algo. Entonces, creo que es un híbrido. Transcurre en Canarias, pero no tiene nada que ver con este libro de relatos. Uh-huh. Quería preguntarte yo, acerca de ironías naturales, leí que habías presentado analogías entre el reino vegetal y con la especie humana. ¿En qué consisten estas analogías? Bueno, por ejemplo, hay una planta, creo que el nombre es Mimosa púdica, si no me equivoco, que al tocarla se retrae. Entonces eso me llevó a pensar en un tema de maltrato, básicamente, porque no solo es que se retraiga, sino que responde a un estímulo y recuerda ese estímulo como peligroso o como no. Entonces, y lee eso en base a la planta, ¿no? Y me pareció que podía ser pues, una persona que como pues la tratas mal, pues se retrae. Cosas de ese tipo así que me pareció, no analogías
físicas, evidentemente, sino de otras plantas, por ejemplo, que eso es más común, que con su olor o qué tal atraen a las personas a los insectos, perdón, para comérselos o tal. Entonces, una cosa me llevaba a la otra. A lo mejor no tiene, un poco como Antonio, no tiene un sentido claro, pero a mí me llevaban de una a otra, ¿sí? ¿Sabes? No es una cuestión muy lógica a lo mejor, pero... Pero ¿por qué te gustan especialmente las plantas o...? Bueno, sí, sí, me gustan. Y me gustan las plantas y me gusta, ya te digo, los comportamientos, estudiar la manera en que se relacionan con el medio ambiente, cómo se adaptan al medio ambiente en el que están, como la Lotus Kunkeli, la de la cima de Ginama, me pareció que era una cosa como que además la gente le llama como la lloradora, así. Entonces, no es una cosa muy concreta, pero sí, me gusta ese tema y me gusta, no a nivel científico, evidentemente, que soy un cero a la izquierda en eso, pero sí, me atrae ya te digo, el lenguaje científico, me atrae las descripciones puras y duras de las plantas. Ujú. Hay una pregunta que les lanzo a los tres, aunque tú, Antonio, no has formado parte, pero antes estábamos comentando el tema de los talleres literarios, que yo entiendo que han sido para ustedes fundamentales, sobre todo para Pedro y para Nieves, a la hora de dedicarse a escribir. La pregunta, al margen de si creen que sin asistir a estos talleres no hubieran escrito, entiendo que si asisten a estos talleres porque tienen inquietudes por escribir. ¿Qué importancia ha sido, en el caso tuyo, tener ese taller y la suerte de que un poeta de la altura de Pedro Flores fuera uno de tus maestros, y en tu caso en ese taller que impartes en Madrid, una escuela literaria de bastante prestigio? Y a ti, Antonio, el por qué no te has presentado a estos talleres, no te interesa, tú llegas un poco... Yo me fui a uno, pero hace muchísimo tiempo, era yo adolescente, con Jorge Eduardo Benavide, Sí, creo que se llama así, ¿no? sí, sí. Y aprendí una cosa que la sigo haciendo, que cuando yo considero que el cuento está acabado, bueno, cuento cuando escribía cuentos, porque yo creo que ahora para mí todo ya es novela, ¿no? Entonces, aprendí una cosa que era, que todavía la sigo haciendo, que elimino la primera oración del cuento. Sí, sistemáticamente. Y eso, No sé, eso lo dijo Jorge Eduardo, este señor, y lo sigo haciendo. O sea, cuando yo considero que ya está terminado el cuento, elimino la primera frase. Y creo que funciona muy bien. Es lo único que aprendí del taller. Pero bien, una enseñanza que todavía dura. Bueno, y en el caso tuyo, Nieves, con Pedro, ¿qué tal fue? El mío es completamente determinante, pero llegué a él un poco de rebote porque yo, bueno, como dijiste antes, hice un proyecto fotográfico sobre los desahucios y necesitaba textos, entonces me puse en contacto con él y él a su vez con otros autores, y después ya fui a un taller suyo, me gustó, yo era y sigo siendo cero, quiero decir, no tengo un gran conocimiento de la poesía a nivel general, pero me enganchó de esa manera y empecé con él y sigo con él. Y la verdad que es determinante total, porque si no, vamos, yo ya digo, empecé a escribir hace 2 años. Ujú. ¿Y tú, Pedro? Yo, como comenté antes, empecé a escribir y eso no iba a ningún lado. O sea, me di cuenta de que me hacía falta formarme. Me puse a buscar por internet dónde podía encontrarlo y encontré que en la Escuela de Escritores en Madrid ofertaban un máster de 2 años. Y además, una de las ventajas que tiene con respecto a másteres que pueden hacerse en universidades es que te detallaban el temario de cada asignatura perfectamente. En másteres universitarios, por ejemplo, en la de Sevilla fue una de las que miré, simplemente te decían taller de narrativa y venga, no sabes tú a qué te vas a enfrentar, ahí estaba todo desarrollado y con cada profesor específico. Entonces acudí allí y quedé encantado porque creo que lo que más me ayudó a, digamos, a aprender a escribir esto parece tópico, pero a encontrar mi voz, fue que estábamos en una clase con 10 o 12 personas más, completamente distintas. Entonces, al enfrentarte a los otros, te acabas dando cuenta de qué es lo que te diferencia de ellos. Eso, junto a un bombardeo a lo largo del máster pudimos tener unos 30 profesores, más otros escritores que iban allí a dar talleres y demás.
Entonces, es tal el bombardeo que te dan que tú al final te quedas con lo que te interesa y te permite, pues, definirte mejor. Sí. Mi experiencia, creo que cometí el error de no haber ido antes. Si hubiera ido antes, creo que habría aprendido a escribir como me gusta escribir y hubiera ganado tiempo, digamos. Ujú. Pero bueno, has encontrado tu propia voz, que es lo importante, ¿no? ¿O crees que esa voz todavía tienes que... Hombre, yo creo que todavía le queda, todavía le queda- pero con lo que hago me quedo contento y sobre todo tengo la impresión cuando lo termino de que es un texto válido, que un lector pueda disfrutar de la manera que está escrito el texto. Si el texto es para emocionarlo, pues si es para divertirlo, lo que sea, pero no me quedo con la duda no, no, Bueno, yo quería preguntarles también si en el caso de Antonio, ya nos comentó antes que sí, que eres un escritor disciplinado, en el sentido que te levantas muy temprano Sí. para escribir. Si ustedes también son escritores disciplinados o le roban horas al día para poder escribir, o al revés, o son como Antonio, se levantan a las 5 de la mañana, se ponen... Yo no, desde luego. yo tampoco. Yo lo que soy es un lector disciplinado. Leo mucho más que escribo. Y normalmente cuando escribo, Antonio comentó antes que él escribe sin, o por lo menos Sí, él me sí. que tú escribes sin tener todo preparado de antes. En absoluto, o sea, no Yo hay sí. nada, no hay nada preparado. Yo sí Y lo el lector se va a dar cuenta de que no hay nada preparado. Yo soy lo contrario, tengo que tener una idea completamente clara, estructurada y todo desarrollado en la cabeza antes de ponerme. Entonces, una vez la tengo, pues todo va súper rápido y la escritura se produce de una manera intensa. Sucedió en este libro, que lo escribí en menos un relato en 2 meses. Y entonces es por, digamos que, no por época, porque escribo siempre, pero la parte intensa del trabajo sí que se produce en ciertos momentos. Y lo que eso, nunca dejo de leer. Eso sí que... ¿Tú, Nieves? No eres una... No, no tengo ningún método. Aparte, yo creo que la poesía es un poco diferente también, ¿no? Porque es menos trabajo en el sentido de que no es una estructura de una novela, un cuento. Y es un poco a salto de mata. De repente me asalta una idea, veo algo, me acuerdo de algo, escucho algo, veo una... Y ahí, bueno, pues escribo. Es así un poco improvisado en ese sentido, no es me voy a sentar todos los días a tal hora, sino un poco cuando sale. Y en eso el taller es fundamental también, porque ahí se discuten con los compañeros, pues mira, pensé esto, pues llevo esto, mira, tengo este boceto, ¿qué te parece? Y en ese aspecto es lo que a mí un poco me empuja también, porque si igual fuera si no estuviera yendo al laboratorio, como decimos nosotros, igual te dejas ir un poco más, pero ahí la verdad que ha sido súper, o sea, me ha estimulado bastante el tema del taller. Y que fuera Pedro Flores. Y tú, Antonio, sí, sí eres disciplinado, aunque como estaba explicando antes, no eres un escritor que te guíes por mapas o por brújulas, sino de No, una no, sí, buena... sí. No hay nada previo, no voy a escribir una novela sobre un tema determinado porque eso me aburre. Me aburre pensar lo que voy a escribir. De hecho, si yo tengo todo planeado, no me sale nada. Si pienso, no me sale nada. Pero si siento, sí veo que sí salen cosas. Y entonces he descubierto que a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana, yo creo mucho en la inspiración. Automáticamente estoy inspirado a esa hora. Antes iba a correr al puerto, pero ahora he decidido ponerme a escribir. Y, y me resulta interesante levantarme por la mañana y a esa hora empezar a escribir y cualquier frasecita inicial, cualquier objeto que me recuerde a la infancia, porque para mí la infancia un lugar al que visito constantemente. La memoria para mí es creativa. Y cualquier frasecita, cualquier instrumento, cualquier objeto de la vida cotidiana, un vaso de agua, un reloj, me provoca 2 páginas, ¿no? Le doy vueltas a ese objeto o a ese personaje y llevo casi 1000 páginas ya desde que empezó el curso, ¿no? O sea, yo escribo según el curso escolar, ¿vale? Entonces, este verano me encerré y escribí una novela, ¿no? O sea, me confiné. Porque era, bueno, pues mucho más horas, ¿no? Pero cuando ahora estoy escribiendo y hay trabajo de por medio, pues empecé una novela en septiembre y se va a acabar el 30 de junio, ¿no? Eso es lo único que tengo yo pensado, ¿vale?
pero llevo ya un montón de páginas. Y no sé cómo va a acabar, ni sé qué va a pasar el mañana, a las 5 de la mañana o a las 6. Sí sé que hay un lugar que se llama Las Cándidas, don Jeremías sigue pululando por ahí, y hay un montón de gente, como esta novela, ¿no? Noto que hay mucha gente en mi novela, y es raro, porque no me gusta la gente. Entonces, no sé por qué razón aparece mucha gente, ¿no? O sea, no me gusta la gente en el sentido del rebaño, ¿no? Aunque a veces, en fin, me meto en el rebaño para investigar, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? Pero aparece muchísima gente, sigue apareciendo un montón de gente, ¿no? Y los mismos personajes de esta novela también. Pero y esa gente que aparece en esta novela y en Sí. la que estás escribiendo ahora y en los cuentos, ¿es gente reconocible por ti o esto producto de tu Un imaginación? lector, bueno, mi hermano, que leyó la novela y me dijo según él es totalmente autobiográfica, ¿vale? En el sentido autobiográfico que le da a la gente, ¿vale? Porque para mí toda autobiografía. Por ejemplo, en la novela que escribí, la novela o lo que sea aquello, que aparezca un edificio que se convierte en bebé, que eso está, creo que por influencia de Cartarescu, eso me sucedió a mí. Lo soñé, me sucedió a mí. O sea, mis sueños también me suceden. Entonces todo es autobiográfico, ¿no? Pero mi hermano me dijo que sí, que es totalmente... Y reconoce personajes, que yo le he cambiado el nombre y esta es no sé quién y yo no. Pero realmente sí, era esa persona, ¿no? Hay dos personajes que sí tienen el nombre real, que es Benito el Carnaval, que es un personaje de la infancia mía, y una venta que había en el barrio, que es la venta de Lula. Una señora que en fin... Y ese y la señorita Remedios, por supuesto, ¿no? Son tres personajes que aparecen constantemente y a los que yo trato con bastante cariño, ¿no? Pues si no hubiese cambiado el nombre. Yo sé que hay un personaje al que yo odiaba, pero no le puse el nombre real. O sea, odiaba o no me caía bien el niño aquel que fui, ¿no? Pero es así, ¿no? Entonces, son como un montón de personajes que yo no sé hacia dónde van. Por ejemplo, este verano escribí el final antes de la novela. O sea, antes de acabarla de escribir. O sea, yo la terminé el 30 de agosto. Pero yo a principios de agosto ya había escrito el final. Porque ese era el final. Y eso es lo que me sucede. No sé, o sea, no hay nada pensado, no hay nada estructurado, no voy a escribir una novela sobre este tema, no hay una lista de temas ni nada de eso. Son personajes que soy yo al mismo tiempo, ¿no? Y al mismo tiempo no soy yo. Esta es mi locura creativa. Y tú también, sí, bueno, sí. En esto que estamos hablando creo que refleja muy bien lo infinita que puede ser la literatura, porque precisamente una de las técnicas que más me recomendaron a mí en su momento a la hora de escribir relato corto era escribir primero que nada el final. Tienes la idea y escribes el final, porque en relato, a la vez que creo que en poesía, o sea, intentar que no sobre nada, que lo que esté sea esencial. Ujú. Si ya tienes escrito el final y tienes la idea de más o menos algo, pero vas directo, no te vas por las ramas. O sea que yo, sin ir a un taller, aprendí una lección del... Por ojos. Y a la vez también haciendo lo contrario. Que si Por ojos. Sí, sí. Tenías que hacer un taller tú, Y, impartirte un taller. No, sería interesante, sí, a ver si... Sí, pero no me apetece. Por ahora no me apetece. Perfecto. Antes citaste a un autor muy importante que estuvo además en Tenerife, ¿no? En Puerto de Letras, y que es Sí, Cartarescu, Cartarescu, es sí, un sí. escritor rumano. No sé si fuiste a ese. Sí. Vale, la pregunta es, al hilo, además sabes que es un firme candidato al Nobel, pero al hilo de Cartarescu que ha aparecido, me gustaría si tienen autores, digamos, de referencia, no que les haya influenciado, que también, si hay algún autor que le pueda haber influenciado, pero si tienen autores por los que sienten especial debilidad. Mira, Empieza, sí. yo creo que yo me recuerdo de niño escribiendo y leyendo, ¿no? Por diversos temas, ¿no? Pero el Big Bang mío literario se produjo, lo tengo súper claro y siempre lo repito, es una clase con Juan José Delgado en el Instituto de la Rotava, el Vial Barbá, que dimos en tercero de BUP, leímos un cuento de Isaac de Vega,
que se titula De esta manera, ¿no? Para mí aquello fue una explosión. O sea, devoré a Isaac de Vega, solo me falta por leer su primera novela, pero en ese momento fue una total identificación con ese mundo fetasiano, con esos paisajes, con esa soledad. O sea, ser un adolescente y leer a Fetasiano, o sea, yo ya no tenía ningún tipo de esperanza de alegría en la vida, ¿no? Pero sí me influyó muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Y todavía leo a Isaac de Vega con un placer enorme y siento que ese eco de esa explosión me llega. Y a veces estoy escribiendo, por ejemplo, la quinta parte de esta novela tiene un par de cositas, pequeños atisbos de Isaac de Vega, ¿no? Pero lo recibo con placer. O sea, me da igual estar copiando. En fin, no es copiar, sino aquí estoy siendo un poquito Isaac de Vega, pero me da igual, ¿no? Y ese fue un momento crucial, pero maravilloso. O sea, leer el cuento de esta manera, Fetasa, Parelio, todas estas novelas de Isaac de Vega, era un mundo absolutamente, para mí, prodigioso, ¿no? Prodigioso. El libro de Siempre Viva me fascinó y todavía lo leo y me fascina, ¿no? Y me dejo influenciar y que me gusta que me impregne la escritura de este señor, ¿no? Y luego, durante la universidad, en la carrera, en quinto de carrera o cuarto de carrera, con Petra Iray de Cruz Leal, leímos un libro fotocopiado, porque en España no está publicado, de Julio Ricci, creo que es uruguayo, un libro titulado Cuentos civilizados, que es maravilloso. O sea, para mí me fascinó ese libro, ¿no? Y entonces la mezcla de Isaac de Vega y Julio Ricci me parece interesantísima, ¿no? Y el hilo el abrazo de ellos dos es, por ejemplo, El burófago, un cuento de Isaac de Vega, ¿no? Y entonces cuando yo trato personajes adultos, yo creo que cuando yo trato personajes adultos van a un sitio urbano. Creo yo que todos mis personajes adultos viven en edificios, ¿no? Y hay un problema laboral siempre, ¿no? Y cuando hay niños y adultos están en la periferia de un barrio, ¿no? Que puede ser Las Cándidas, ¿no? Pero cuando hay adultos van a la ciudad, ¿no? Y entonces esa mezcla de Julio Ricci, de ese libro, porque luego no he conseguido más libros de él, porque no están publicados en España, pero tengo la fotocopia de la carrera. Y lo vuelvo a leer y me fascina esa frase, no aquí tanto, pero sí en el libro de cuentos. Me fascina esa mezcla de Isaac de Vega y Julio Ricci, además que los dos han leído a Kafka, que han sido influenciados por Kafka, ¿no? Fascinante. Pero como sigo escribiendo la misma novela y tengo conciencia de que no sé escribir, o sea, un compañero me dijo, que está aquí sentado, me dijo que tú escribes porque no sabes escribir. Digo, bueno, pues sí, puede ser, intento escribir, ¿no? Pues qué bien, ¿no? Sabiendo escribir ganas un premio como el Benito. Por eso te dije antes que me removió mucho el premio, ¿no? Y sabiendo que además que yo quería ganar el de poesía, ¿no? O sea, que al mismo tiempo me enfadé porque recibí el de novela. Pero Antonio, la pregunta te la hago, ¿y sabes escribir poesía o tampoco? Por lo que se ve, ¿no? Porque no. No, pero aquí te dieron el premio por una novela que tú reconoces que no sabes qué escribir, pero en poesía se supone que... El libro que presenté creo que fue lo mejor que he escrito en mi vida. El de poesía. Sí, bueno, pero no. El año que viene. El año no. que viene, seguro. No. O sea, no. Bueno, me lo robó. Me lo dijo nada más llegar a Es verdad que cuando leí el de ella dije, bueno, está bien robado. Gracias. Vale, me quedé tranquilo. Bueno, Nieves, tú tienes así autores, digamos que... Bueno, yo empecé, te digo, hace poco también a leer poesía y empecé por Pedro Flores, evidentemente, que me parece un referente magnífico, Silvia Rodríguez, Tina Suárez Rojas, Federico Silva, los canarios. Después me gusta mucho también Gastón Vaquero, César Vallejo, Eliseo Diego, que lo estoy leyendo ahora. Y de más allá, Wisława Szymborska, si se dice así, me encanta, como su estilo, vamos a decir, de poesía. Eso, de momento, mi... Es curioso, más de los autores, poetas canarios, todos son de la isla de enfrente, Gran Canaria. Ay, perdón. Que también, no. Y de los poetas casi todos extranjeros, todos son latinoamericanos y este Sí. último, no, si tú Wisława. en español no te va... Bueno, igual sí, pero ahora mismo como entre que estoy medio nerviosa y que tampoco se me habrá olvidado alguno. Y Pedro García Cabrera fue un descubrimiento también, ¿eh?
pero muy, o sea, me encantó todo lo que he leído de él. Ujú. ¿Y tú, Pedro? Pues el Big Bang que mencionaba antes Antonio, a mí me sucedió cuando estaba de Erasmus, que fue cuando descubrí a Borges. Ese fue el año que escribí el primer libro de relatos que presenté aquí. Pero Borges me fascinó, es el escritor que más me ha producido asombro. No he encontrado otro autor que me genere esa misma sensación que él. Calvino, casi, pero está ahí, pero Borges primero. Y él me lo cambió todo, o sea, cómo leía y lo que leía. Antes de Borges apenas había leído relato corto y desde entonces es de lo que más leo, cuento. eh, una vez después de él, ¿no? Quizás el que más me ha gustado, quitando a Calvino, es un escritor también argentino, pero que lleva un montón de años aquí en España, Andrés Neumann. Mm. También es un hombre que da igual lo que haga, porque tiene un libro de relatos cortos que son todos sobre partes del cuerpo. Otro que se inventa palabras. Las novelas son realmente asombrosas. Y creo que ellos tres. mm, Pero Borges me atrajo tanto que es que mm, desde que lo leí me he metido a saco con la literatura argentina. La casualidad, o bueno, casualidad o no, soy de la opinión de que por lo menos durante el siglo XX, de todos los países de nuestra lengua, el más fecundo en cuanto a cantidad y calidad es Argentina. Eso podríamos discutirlo después, pero no digo que es una opinión personal, pero es muy interesante. América es tan rica, el continente, y son tantas literatura tan intensa, pero bueno, también es normal porque siente debilidad, pero no siente debilidad también por otro gran escritor argentino de cuentos que es Cortázar. Sí, pero no. Es decir, Sí. me he leído todos sus cuentos y es inigualable, pero Borges tiene, no sé, para mí tiene otra cosa. Eh, y ya que, no, simplemente como estábamos hablando de escritores, pues no me gustaría dejarla atrás, porque creo que esto al final acaba siendo importante. La escritora que me hizo eh, cogerle el gusto a la lectura cuando era niño es una escritora australiana que se llama Emily Roda, que publicó en su día un montón de libros de una saga que se llama Del Tora, y gracias a ella fue por la que empecé, gracias a ella que mi madre me compró el libro, fue por lo que empecé a leer. Entonces no creo que todo después hubiera sido posible si no me hubiera atrapado esta... Nieves, yo quería preguntarte, ¿debutás como poeta o poetisa? Ganas el premio Pedro García Cabrera y la pregunta es, ¿no te dio por la narrativa? ¿Por qué te dio por la poesía? Pues la verdad es que lo de la narrativa me parece un poco inalcanzable. Me parece como muchísimo más complicado porque la poesía tiene ese punto un poco de, no voy a llamarlo improvisación, pero es algo como que es difícil porque no tiene unas normas que puedes seguir, pero al mismo tiempo es algo como intuitivo, o sea, tiene algo que no es tan trabajoso aquí como lo del compañero o lo del compañero, que son páginas y una estructura y un tengo que hilar esto con lo No, otro. Y tal. yo no lo hago eso. No, lo tuyo sí, lo tuyo más loco. Sí, sí. Pero sí, yo creo que no me lo plantea. Y, Antonio, tú has escrito también poesía, pero también deja que aquello Sí, sí, yo no. salga de dentro Sí, sí, yo no pienso cuando escribo. No pienso porque no creo que eso sea para pensar. Pienso cuando estoy en clase o cuando tengo que conducir, ¿no? Un coche, pero es que no soy filósofo, no pienso. No estoy escribiendo algo sobre un tema determinado, ¿no? Entonces, lo único que yo con la poesía la escribo a mano. Eh, la prosa no. Pero una compañera me dijo, una amiga me dijo que quizás sea porque, no lo sé, es discutible, pero quizás la poesía, que para mí es el género literario por excelencia, ¿no? Es decir, creo que la novela debería acercarse a la poesía. Incluso la poesía española, cierta poesía española actual,
ni siquiera es poesía, ¿no? Sino que debe acercarse, bueno, ni siquiera es poesía. Pero cuando escribo, me dijo una amiga que es porque la poesía se acerca más a la verdad. Y no sé, no sé. O sea, el escribir a mano la poesía quizás sea más lenta, no lo sé. Pero no puedo escribir poesía a ordenador. O sea, es imposible, imposible. Y como mi letra es tan fea y tan ilegible, cuando paso el poema al ordenador, ya no sé lo que escribí. Entonces, hay una reescritura extraña también. No, pero es curioso eso, ¿no? Que escriba poesía a mano. Puede ser que tenga razón mi amiga, ¿eh? Que con la novela hay más mentiras, ¿no? Pero con la poesía no hay manera de mentirte. Ujú. No lo sé, estoy ahí soñándolo. Pedro, Pensándolo no, soñándolo. Pedro, y en tu caso, que eres, como estabas comentando antes, más lector, digamos, de autores de relatos, de cuentos, ¿eso de alguna manera también te habrá influenciado a ti para que te hayas dedicado más al relato corto o construyas estos híbridos que dice entre novela y relato corto? Puede ser realmente, es que constantemente se me ocurren ideas y desarrollarlas a nivel de una novela, mm, no tengo tiempo material para hacerlo. Y además creo que, en mi opinión, el relato corto, el cuento, va cada vez más a, o es lo que más casa con la velocidad que nos movemos actualmente. Te puedes leer una historia de 10 páginas que te emocione, que te haga pensar algo, que te genere cualquier tipo de respuesta, eh, y contar otra distinta, leer de otra distinta de 5 páginas. Creo que de cara como lector me permite adentrarme en más lugares desconocidos y generarme más cosas que una novela que es de 300 páginas con un solo personaje, con una sola trama principal, con algunos. De todas maneras, también leo bastante novela, ¿eh? Lo que no leo tanto es poesía y por eso mismo no la escribo, porque no la conozco lo suficiente como para adentrarme. Ujú. Antes de pasarle el turno al público, si quieren plantear alguna pregunta, yo quería, y Cualquier. Antonio, sí, coger y preguntarte una cosa que a mí me llamó mucho la atención, entre otras muchas cosas que me llamó mucho la atención de tu novela. No, esa no es la novela. Ah, perdón, es esa, venga. Y es lo siguiente, en la primera parte comienza Aperos de Verónica. Los títulos los puse después, no, cuando lo No, pero te presenté no había. explicar por qué eso de aperos. Cuartos de apero. Ah, ¿te referías a eso? Sí, 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 es que sí. Es que mi infancia estaba llena de cuartos de apero. Entonces me parecen eh, cuartos de apero que somos las personas realmente, ¿no? O sea, a ver, soñé que la primera parte la primera parte de la autoescuela, yo pensé que ahí había una novela, pero me aburrí enseguida a la tercera página. Entonces lo que hice fue, o sea, pensé que, que esa autoescuela tenía un disparate, obviamente, ¿no? Tenía que transcurrir dentro de un cuarto de apero, porque entiendo que somos personas que tenemos herramientas dentro, ¿no? Para ser felices, ¿no? En mi caso, pues no funciona, pero bueno, hay gente que sí, ¿no? Pero que yo entendí también que esa autoescuela era autoescuela de autoconocimiento, ¿no? A pesar de que Verónica tiene una escuela tiene coche, etcétera, ¿no? Pero en mi infancia está llena de cuartos de apero. Yo me asomaba a mi casa y había un cuarto por allí, etcétera, etcétera, ¿no? Un cuarto de aperos por allí, un montón de solares, ¿no? Y en la que se guardaba a veces azufre, ¿no? Y 2 o 3 suicidios viví yo, no familiares, pero gente que se metía en los cuartos de apero a robar azufre y tal, ¿no? Sí, son lugares de mi infancia. Entonces, pues apero, pues una herramienta y en fin, eso. Pues muy bien, no sé si hay alguien del Estanques, público. atarjeas. Claro. Si hay alguien del público que quiere plantear alguna pregunta, hay un micrófono por ahí, pero no sé si hay. No, no veo con muchas manos levantadas. Pues entonces vamos a finalizar
con una pregunta que va también dirigida a los tres. En el caso de Antonio, más o menos ya nos explicaste que sí, que efectivamente estás trabajando un nuevo libro, que lleva más de 1000 páginas, dijiste. Sí, pero eso, la letra es enorme. Ah, No, no, es una broma. no, Es una broma. que yo En mi no- página con letra tamaño. No, es una broma. Pero habrá que eliminar, ¿no? Es decir, no pienso nada, sino a lo que salga, ¿no? Entonces. Vamos, que no serán 1000 páginas. al No, final, en para absoluto, publicar. en absoluto. Pero no estoy pensando en eso ahora, sino a lo que salga cada día y avanzando, ¿no? Y es como el agua que fluye, ¿no? De hecho, la novela ya es el final. O sea, ya está escrito el final. Y la novela es el agua narrando, contando cosas. El agua de las atarjeas, ¿no? Está bonito. ¿Y en tu caso, de Nieve, estás trabajando algún nuevo libro? Sí, sí, sigo, bueno, haciendo poemas y normalmente una de las cosas que hemos aprendido en el taller también es girar en torno a un tema, o sea, no, entonces ya te resulta como más fácil, entre comillas, te centras en ese tema y vas buscando diferentes tal y sí, estoy en ello, lo que pasa es que yo soy muy lenta, pero mucho. Entonces, no sé, cuando salga tampoco tengo ninguna prisa. Si sale y cuando salga, pues ya se ve. ¿Y Pedro? En dos, bueno, no, o sea, en una novela y cada poco voy escribiendo relatos cortos mm, que todavía no forman parte de ningún libro, pero son ideas que tengo atrasadas que quiero reflejar en historias, en el papel. ¿Y esto va a ser cuando hablas de novela, una novela o también un híbrido entre novela? Va a ser va a ser una novela, yo creo que sí es una novela. Algo que me gusta hacer bastante es un poco como las muñecas rusas, creo que se llaman. Matrioshka. La matrioshka, tengan historias. Eso es algo que me encanta. Pues creo que hemos llegado al final. Yo quería darles las gracias por estar aquí, sobre todo darle las gracias a la Fundación Caja Canaria por conceder estos premios, como dije yo, que son ya los más veteranos, y no me equivoco, que se celebran en el archipiélago y de los que tienen mayor reconocimiento. Muchas gracias a ustedes tres. Antonio, aunque hayas dicho que eres un escritor que no sabe escribir, yo creo que sabes escribir y muy bien. Nieves, mucha felicidad por este debut en el terreno de la poesía. Y a ti, Pedro, muchos éxitos en tu carrera como escritor de cuentos y de novelas, sean híbridas o no. Así que muchas gracias a todos ustedes por este rato que hemos pasado, de verdad me lo he pasado muy bien.